Ahora vamos a continuar con más aspectos relacionados con la metodología sensorial. Dijimos que la metodología sensorial es la que nos va a garantizar una correcta evocación del estímulo sensorial. Iniciamos en el video anterior hablando de el tipo de juez que vamos a utilizar, así como haciendo una relación con el tipo de prueba que vamos a aplicar de acuerdo al objetivo que nosotros tenemos. Pero tenemos que tener claridad de que para poder hacer una correcta evocación de la respuesta sensorial tenemos que garantizar un ambiente que no interrumpa y que no interfiera en la percepción que va a tener el juez. Y en este sentido nosotros tenemos que garantizar que contemos con un espacio destinado a la evaluación sensorial. Y ese espacio destinado a la evaluación sensorial es el laboratorio de evaluación sensorial. Así como en cualquier empresa se tiene un laboratorio de análisis químico básico o sofisticado que nos permite conocer o verificar que se cumplen con los requisitos físico-químicos de la muestra, del producto, perdón. También se necesita un laboratorio de evaluación sensorial, que es en el lugar donde nosotros vamos a evocar una respuesta sensorial, vamos a medirla, vamos a analizarla y vamos a interpretarla. Entonces, el laboratorio de evaluación sensorial es definitivamente un espacio imprescindible para nosotros poder hacer proyectos de evaluación sensorial, sobre todo proyectos que impliquen la aplicación de metodologías analíticas. Y pensando en la aplicación de metodologías analíticas, entonces vamos a describir cuáles son las características de ambiente que debe tener un laboratorio de evaluación sensorial. Vamos a iniciar por decir o por definir que un laboratorio de evaluación sensorial es el espacio físico que posee un ambiente adecuado, cómodo y normalizado para facilitar el trabajo y mejorar los resultados. Y hago hincapié en el aspecto de normalizado porque existen normas internacionales que establecen cuáles son las características de un laboratorio de evaluación sensorial, de modo que los estudios que se lleven a cabo en estos espacios no dependan del espacio, sino que dependan de la muestra, ¿sí? Existen normas ISO, existen normas UNE de la Unión Europea, existen normas argentinas, peruanas, colombianas que regulan las características que tienen los espacios de evaluación sensorial. Así que si el objetivo de una empresa es contar con un laboratorio de evaluación sensorial para que éste sirva de apoyo en los procesos de desarrollo de nuevos productos, bien vale la pena que su diseño se haga siguiendo las indicaciones de las normativas que les menciono. Un laboratorio de evaluación sensorial tiene en general 3 áreas: el área de evaluación, el área de preparación y el área administrativa. El área de evaluación es el lugar donde los jueces evalúan las muestras. El área de preparación es el lugar donde los analistas preparan las muestras y el área administrativa es el área para planificar, archivar, reunirse, transcribir resultados, analizar resultados. El área de evaluación está constituido, por un área de cabinas, ¿sí? Cabinas que son como las que ustedes están viendo en la diapositiva,
que son literalmente espacios separados por mamparas que garantizan que el juez va a evaluar a la muestra siguiendo únicamente su percepción y no está influenciado por las personas que tiene alrededor, ¿sí? Está en un lugar privado que le va a permitir concentrarse concentrarse exclusivamente en la evaluación de la muestra. Fíjense que tiene que ser un ambiente, un espacio donde el juez se sienta cómodo, tanto para realizar la degustación como para anotar en la planilla, un espacio con una iluminación adecuada y una iluminación suficiente, en el que el color de esas mamparas no interfiere sobre la evaluación que nosotros vamos a hacer. Por eso siempre se utilizan mamparas blancas o de un beige muy clarito, pero preferiblemente blanco íntegro o blanco puro, donde además los materiales de los que estén construidos esas mamparas y las sillas sean materiales que no emanen olores, porque si emanan olores van a interferir en la evaluación de la muestra, ¿sí? Espacios que tienen suficiente iluminación, ¿de acuerdo? El área de evaluación también puede tener un área de discusión, que bueno, no es más que como una sala de reuniones, en la que, bueno, a lo mejor se tienen que hacer sesiones grupales para, por ejemplo, ponerse de acuerdo respecto a los atributos de una muestra. Entonces, bueno, es un espacio con unas características que lo hacen ver profesional, con colores neutros, con una iluminación suficiente, cómodo, ¿sí? Que bueno, va a permitir llevar a cabo ese tipo de sesiones de discusión. El área de cabinas definitivamente es el área que representa el corazón de la operación en evaluación sensorial. Bueno, porque ahí es donde se realizan las medidas. Esa área de cabinas, adicionalmente de las características que les acabo de mencionar, tiene que estar aislada del área de preparación y, como les dije, tiene que estar construido de materiales que sean fáciles de limpiar y de mantener. La iluminación tiene que ser pareja, tiene que estar libre de sombras para que las personas puedan evaluar visualmente las muestras sin interferencia. Tiene que ser un área libre de olores, tiene que ser cómoda, tiene que lucir profesional, como les comenté, tiene que estar construida de colores neutros que no sean distractores, y lo más importante es que toda la actividad sensorial se realiza en silencio, ¿sí? Por lo tanto, son áreas que deben estar aisladas de ruido y de olores que puedan interferir en la evaluación. Olores ambientales. Dentro de una cabina nosotros podemos tener algo tan básico como lo que teníamos en las dos diapositivas anteriores, o podemos tener una disposición tan compleja y tan completa como la que ven aquí en la cabina, aquí en la diapositiva. Nosotros podemos tener sistemas de recolección de respuestas que sean a través de computadores, o pueden ser sistemas de recolección de respuestas que simplemente sea una planilla, ¿sí? El panelista debe permanecer, como les dije, tiene que permanecer aislado del área de preparación, y las muestras se le pueden suministrar desde el área de preparación a través de una puerta o escotilla, ¿sí? Bueno, va a tener una mesa de evaluación. Hay muestras que no se tragan, o bueno, el juez decide no tragarlas, por lo tanto es recomendable tener un lugar donde escupir. Las piletas o los escupideros que están aquí cada vez están entrando en desuso, porque bueno, aquí tenemos un caño que puede estar emanando olores, y eso afectar la evaluación, ¿sí?
Además, como les menciono, digamos en los laboratorios más planificados, el área de cabinas está completamente aislada del área de preparación y solamente se comunican a través de estas escotillas. Por lo tanto, el panelista tiene que tener algún método para poderse comunicar con el analista, y para eso están estos sistemas de iluminación, que bueno, no es más que un switch que el panelista acciona y se prende una luz del otro lado de la cabina, indicándole al analista que el panelista ha terminado o que tiene alguna inquietud, ¿sí? El área de preparación, que está del otro lado de la cabina, bueno, dependiendo del tipo de evaluación que nosotros vamos a hacer, vamos a tener determinado equipamiento, ¿sí? Y eso va a depender de las actividades propias de la empresa y las características del producto. Pero en general vamos a necesitar solamente digamos, posibilidades de almacenamiento refrigerado, congelado y gabinetes. Y lo otro que sí vamos a necesitar mucho en las áreas de preparación son encimeras o mesones de trabajo. Fíjense, en esta disposición, es el área de preparación donde están los analistas sirviendo las muestras, y esta persona que está aquí agachada se está comunicando con los panelistas que están del otro lado de la pared, y él se está comunicando a través de la escotilla que vimos en la diapositiva anterior. Como puede que tengamos muchas muestras que evaluar, bueno, el área de preparación además tiene que tener mucho lugar donde almacenar muestra servida. Por ejemplo, pueden funcionar estos carritos que permiten disponer varias bandejas, y eso va a favorecer y a facilitar el proceso de evaluación, ¿sí? El desempeño de los analistas sensoriales. Bien. Finalmente, el área administrativa funciona como el espacio donde los análisis se planifican, ¿sí? Se procesan los datos, se evalúa la factibilidad de realizar una determinada evaluación sensorial. Bueno, por lo tanto, esos analistas necesitan un espacio donde realizar esas actividades de planificación y procesamiento de datos, así como almacenamiento de, por ejemplo, planillas de evaluación. Esa área administrativa no es más que una especie de oficina en la que se van a realizar esas sesiones de trabajo entre los analistas sensoriales. Bien. Hasta aquí hemos hablado de requisitos de la metodología sensorial relacionados con el tipo de prueba, el tipo de juez y el laboratorio de evaluación. Ahora, para continuar con garantizar una adecuada evocación de la respuesta sensorial, tenemos que hablar de muestras. Bueno, porque nosotros le vamos a suministrar al juez sensorial una cantidad de producto que él debe describir, diferenciar, evaluar en pocas palabras, y esa muestra tiene que tener unas características que permitan a ese juez hacer o llevar a cabo esa evaluación. Por ejemplo, la cantidad de muestra que nosotros le vamos a suministrar al juez, normalmente se recomiendan unos 30 gramos cuando se tratan de muestras sólidas y unos 15 mililitros cuando se trata de muestras líquidas. Fíjense que estamos hablando de cantidades relativamente pequeñas, bueno, porque ya lo hemos conversado en esta clase, la evaluación sensorial implica metodologías destructivas de muestra. Entonces, bueno, puede ser que tengamos un número limitado o una cantidad limitada de muestra, y eso implica que vamos a suministrar al juez la cantidad suficiente para que él realice la evaluación.
Otras cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a presentar las muestras para evaluación sensorial es la temperatura de la muestra. De acuerdo a la temperatura, se van a afectar diferentes características del alimento. Por ejemplo, su textura, por ejemplo, su olor, por ejemplo, su sabor. Entonces, bueno, en muestras que necesitan un control específico de temperatura, tenemos que garantizarnos que nuestro laboratorio tenga la manera de controlar o de garantizar esa temperatura, ¿sí? Así como hablábamos que el espacio de cabina y el espacio de evaluación tiene que estar construido de materiales de colores neutros, que no emanen olores, que sean de fácil limpieza, los recipientes donde se hace la evaluación también tienen que ser recipientes que no nos introduzcan ningún sesgo. Entonces esos contenedores de muestra también tienen que estar construidos de colores neutros o tienen que estar construidos de materiales que nos permitan evaluar adecuadamente la muestra. Por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar la turbidez de un jugo, no podemos utilizar un contenedor o un vaso de evaluación opaco. Tenemos que utilizar uno translúcido, por ejemplo. Las muestras puede que no se evalúen puras. Por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar un alimento que no sea agradable o que sea muy saturante, como por ejemplo una salsa de soya o una mantequilla o una mayonesa, a lo mejor vamos a necesitar un vehículo que va a ser un alimento, ¿sí? De sabores neutros, en el que vamos a evaluar o sobre el que vamos a evaluar el alimento. En general, los únicos que utilizan vehículos son los jueces, los paneles de consumidores. Los jueces analíticos no utilizan vehículos, ¿sí? Como conversábamos antes, es probable que una sesión de evaluación sensorial implique la evaluación de más de una muestra. Y para poder evaluar más de una muestra, nosotros tenemos que garantizar que todos nuestros receptores estén limpios. Y para poder garantizar que los receptores estén limpios, necesitamos borradores. Borradores de paladar o borradores olfativos. El borrador de paladar universal es el agua, pero también se utilizan otros productos como galletas al agua, galletas de soda. Se pueden utilizar yogur poco endulzado, sobre todo para alimentos que son picantes, ¿sí? Se puede utilizar manzana verde, también se utiliza como borrador o como limpiador. Y para poder limpiar receptores olfativos, bueno, lo que se recomienda es el tiempo, ¿sí? Esperar que el receptor elimine saturación, respirando aire puro, aire sin contaminación, de olores y continuando la evaluación. Lo otro es que la manera de presentar las muestras al panelista no puede generar ninguna expectativa previa. Entonces esas muestras tienen que estar codificadas con o identificadas con algún código. Y esos códigos normalmente se tratan de números de 3 cifras que son aleatorios, números que no tengan ningún sentido para el panelista. Por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar una muestra de jugo, a lo mejor no es tan adecuado colocarle al código 911, a la muestra de jugo ponerle el código 911, porque eso tiene un significado más o menos universal. Y lo otro, bueno, es que cuando nosotros tenemos un panel de jueces y queremos que esos jueces realicen una evaluación, tenemos que decirles cómo van a realizar esa evaluación. Bien. Estas son maneras de presentar muestras. Fíjense la codificación de 3 números aleatorios, ¿sí? Cantidades homogéneas de la muestra en recipientes que no están incluyendo ninguna ninguna evocación, ¿sí? Entonces la homogeneidad en la presentación de la muestra es fundamental.
Aquí, bueno, tienen un ejemplo para evaluación de leche. Una de las cosas que les quería reflejar es que yo les decía en términos de el diseño de la cabina, que está en desuso el uso de la pileta o escupidera, y en su lugar, para evitar los olores que suben del caño, se puede disponer de un vaso de color donde el cual está destinado a que las personas escupan en él y no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero bueno, fíjense que la presentación de la prueba, la presentación de las muestras al panelista no le indica nada respecto a, bueno, qué es lo que estamos buscando medir, ¿sí? Bueno, porque les vamos a suministrar las instrucciones de qué es lo que él va a medir y él exclusivamente se va a concentrar en las características de la muestra. Finalmente, bueno, como les decía, suministrar las muestras al juez implica que nosotros le demos instrucciones claras y precisas de la actividad que va a realizar. Por lo tanto, tenemos que decirle las instrucciones de evaluación de manera verbal y también de manera escrita. Y así nosotros nos garantizamos que el juez, en la privacidad de la cabina, va a realizar la actividad para la cual hemos planificado el estudio. Con esta sección con este último aspecto, culminamos las características de la metodología sensorial que nos van a garantizar una buena práctica de evaluación sensorial para poder, como ya lo hemos conversado, obtener resultados que sean válidos, que tengan validez y que sean robustos. Les invito a continuar con su proceso de aprendizaje.